Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este momento. Hoy es 9 de julio del año 2026 y hoy vengo con una palabra para tu vida. Hoy vengo con una dosis de palabra. Una palabra que alimenta, una palabra que restaura, una palabra para estos tiempos, para usted y para mí. Hoy le vengo hablando a gente en el nombre de Jesucristo, gente que está huyendo de la presencia de Dios, gente que está huyendo del llamado de Dios. Hoy le vengo a decir que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo están ahí porque ellos vienen a toparte en esta hora. Me recuerdo la palabra en el nombre de Jesús, basada en la historia de Jonás del 1 al 4. Pero hay algo tremendo aquí, yo le puse como título: cuando huimos de Dios. Lecciones de Jonás para estos tiempos. La base que yo me enfoco es en el libro de Jonás, capítulo 1 al 4. No puedes huir del llamado de Dios, mi querido hermano y hermana. Él te alcanza en el mar, en el pez y en el enojo. Hoy le quiero decir a gente que está atribulada, hoy le vengo a hablar a gente que está yendo, saliendo, corriendo del tiempo de Dios. Tú puedes huir del llamado de Dios, pero Él te va a alcanzar. Tú puedes estar en el mar, tú puedes estar dentro de un pez, tú puedes estar en el enojo, pero ahí Dios te va a alcanzar. ¿Sabe qué significa la palabra Jonás? Significa o es igual a paloma. Dios le dijo: levántate y ve a Nínive. Jonás capítulo 1 versículo 2. Levántate y ve a Nínive. Él hizo lo contrario, se levantó para huir, según el libro de Jonás 1:3. Aquí hay algo tremendo y aquí hay un resumen que yo le quiero hablar rápidamente. Dios busca salvar. Nosotros a veces huimos, pero su misericordia nos persigue hasta que obedecemos en el nombre de Jesús. Le voy a hablar rápidamente a usted que está huyendo. Las 4 etapas de Jonás, que es igual a Jonás, etapas de muchos de hoy día. Número 1, la obediencia. Huir de la presencia de Jehová. Jonás 1:3. Ahí relata esa historia. Dios dice: vaya a Nínive. Jonás dice: voy a Tarsis. Dirección opuesta. Desobediencia total. ¿Por qué Jonás huyó? ¿Por qué Jonás huyó? ¿Sabe una cosa? Nínive era enemigo de Israel. Jonás prefería que Dios lo destruyera. Tenía orgullo nacional y falta de amor por los perdidos. ¡Ja! Jehová le dice: vaya a Nínive, pero él toma lo contrario. Lo que hoy día muchos están haciendo. Dios le dice que hay que obedecer y desobedecen. Nínive era enemigo de Jonás, porque era enemigo de Israel. Para esos tiempos, Dios te dice: perdona, y tú haces lo contrario. Para esos tiempos, Dios te dice: habla, y tú no hablas. Para este tiempo, Dios dice: sirve, y tú no quieres servir, no quieres compromiso, no quieres evangelizar, no quieres hacer nada. Y nosotros decimos: a ese no, lo perdono. A esa iglesia no voy porque el pastor me cae mal. No, a ese trabajo no, porque ese trabajo no es de Dios. Hay consecuencias cuando desobedecemos. Hay consecuencias cuando Dios no nos dice que tenemos que movernos de esa iglesia y no nos movemos. O cuando Dios dice: todavía no es el tiempo de irse de ese lugar, y tú te vas. Vino tempestad sobre Jonás. Léalo, Jonás 1:4. Cuando huyes de Dios, cuando desobedeces a Dios, tu vida entra en tormenta. Y no solo te hundes, tú hundías el barco de otros. Léalo en el 5, 1:5 de Jonás. Tú hundirás el barco de otros. Tú serás tropiezo y tormenta para otros. ¿Qué le quiero hablar con esto?
Para estos tiempos tú vas a hacer lo contrario, igual que hizo Jonás. Te vas de la iglesia y Dios no te dijo que te fueras. Y te fuiste por desobediencia. Te fuiste porque te caía mal el pastor. Te fuiste porque te caía mal el hermano o la hermana. Te fuiste porque no te agradaba la adoración y la alabanza del hermano. Y tú dices, es que Dios me dijo. Entonces tú eres profeta y Dios no le habla al pastor ni a la pastora. Por favor, por favor. Y dices que Dios te habla. Y dices que Dios te usa. Hoy le vengo a hablar a alguien en esta vía, en este momento, que hay consecuencias en el fondo del mar. Hay consecuencias cuando desobedecemos a la palabra de Dios. A Jonás le vino tempestad y entró en tormenta. La consecuencia en el fondo del mar, dice la Biblia y la historia en Jonás 2, capítulo 2, versículo 2 al 6. Lo tiran al mar, un gran pez se lo traga, 3 días en lo profundo. En el versículo Jonás, capítulo 2, verso 2, desde mi angustia clamé a Jehová y él me oyó, dijo Jonás. ¿Sabe una cosa? Para esos tiempos, el pez de Dios son las crisis. El pez de Dios es la crisis que usa para despertarnos en enfermedad, deuda, soledad, depresión. No es un castigo, es un rescate que Dios quiere hacer con nosotros. Le vuelvo a decir, para estos tiempos el pez de Dios pueden ser las crisis que Él usa para despertarnos en medio de enfermedad, de deuda, de soledad, de depresión, de angustia, de tribulación. No es un castigo, es un rescate. El fondo del mar, no hay salida, excepto hacia arriba. La oración te saca del pez. Según el Salmo 121, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Número 3, la obediencia a medias no sirve. Predicó, pero sin corazón. Jonás 4 dice, sale del pez y ahora sí va a Nínive. Predica 8 palabras. De aquí 40 días en Nínive será destruida. Jonás capítulo 3, verso 4. Pero hay un milagro. Toda Nínive se arrepiente del rey al ganado. Jonás 3, 5 al 10. Léalo. El avivamiento más grande de la Biblia. Para esos tiempos, puedes obedecer con la boca, pero su amargura en el corazón es tremenda. Dios usa tu obediencia aunque no tengas ganas, pero Él quiere un corazón limpio. No solo tu corazón, también Él quiere tus pasos. Él quiere tu vida completa. ¿Sabe algo? El enojo. Jonás dijo, mejor muero. Jonás 4, 1 al 3. Jonás se enoja porque Dios perdona a Nínive. Se sienta, hace unas enramadas y espera que Dios lo destruya. ¿Sabe una cosa? En el libro de Jonás 4:2, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. ¿Sabe cuál es el problema de muchos hoy, Jonases? Les importa más su razón que las almas. Prefería justicia sin gracia. Pero hay una respuesta de Dios. No tendré yo piedad de Nínive, en la cual hay más de 125,000 personas. Para estos tiempos nos enojamos cuando Dios bendice a otro y al que no merece. Al ex, a la jefa, al jefe, al injusto, al que nos ofendió. Dios dice, a mí me duele las almas, no tu orgullo. ¿Sabe algo? Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jonás desobedeció y casi muere. Jesús obedeció y sí murió por nosotros. Jonás salió del pez, Jesús salió de la tumba. Padre, perdóname, Señor, las veces que huí de tu presencia como Jonás. Perdóname por enojarme cuando tu misericordia nos alcanza y tú tienes misericordia para otros. Hoy digo como Jonás en el capítulo 2, verso 9, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Úsame, Señor.
para hablarle a la gente como en Nínive. Dame un corazón perdonador para las almas perdidas. Un corazón de rescate para ellos. En el nombre de Jesús. ¿Sabe algo? No huya más, mi hermano, mi hermana. Vaya a Nínive. Vaya. Pide perdón. Vaya. Dios me usa aunque esté roto. Su misericordia es más grande que mi desobediencia. Vaya. Y le voy a dejar una frase final. Dios no te llamó porque eres perfecto. Te llamó porque Él es misericordioso. Jonás terminó amargado en una planta. Dios quiere terminar usándote en un avivamiento. ¿A qué Nínive te está enviando el Señor hoy? ¿A perdonar? ¿A qué Nínive Dios te está usando hoy? Pero es tiempo de ir y de obedecer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Soy el pastor y evangelista Harold Amador de la Iglesia Cristiana Redimida de Dios, aquí en Costa Rica, Alajuela. Comparte esta dosis de la palabra. Hasta la próxima.